Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Abrimos con el mortífero accidente ferroviario de Grecia, en el que ya han muerto cerca de medio centenar de personas. Este jueves testifica el jefe de estación, al que se acusa de un error que condujo al choque frontal de los dos trenes. Le imputan, entre otros delitos, uno de homicidio negligente. Estos pueden conllevar, si es encontrado culpable, de 10 años de cárcel a cadena perpetua. Estas son las colas para donar sangre, ya que la cifra de heridos es elevada. Más de medio centenar de personas siguen hospitalizadas, 6 están en cuidados intensivos. El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios ha convocado un paro de 24 horas para protestar por la situación del sector. En Ucrania, varias personas han muerto y 5 permanecen desaparecidas en un ataque ruso con misiles contra un edificio de apartamentos de Zaporilla. La invasión rusa en Ucrania ha marcado la cumbre de ministros de Exteriores del G20, quienes no han logrado llegar a un acuerdo conjunto. China ha afirmado que jugará un rol constructivo. Por cierto, el país ha cargado contra la teoría del FBI sobre que la COVID se extendió tras una fuga de un laboratorio. Y estaremos en Irán, donde siguen apareciendo nuevos casos de alumnas afectadas por la oleada de intoxicaciones en decenas de colegios del país. Pero hay más noticias, como verán, después de nuestros titulares. Mientras familiares identifican los cuerpos de sus seres queridos, crece la indignación por la causa de la peor catástrofe ferroviaria de la historia de Grecia. Ucrania asegura haber destruido al menos 130 vehículos militares de Rusia en una batalla que califica como épica, mientras la guerra de desgaste en Bakhmut continúa. La guerra en Ucrania es el debate central en la reunión de los ministros de Exteriores del G20 y en su primera jornada empiezan los desacuerdos. La Agencia Nuclear de la ONU encuentra en Irán uranio altamente enriquecido, con un grado de pureza cercano al necesario para fabricar armas nucleares. Tras días de retraso, la NASA envía una nueva misión tripulada a la Estación Espacial Internacional en una nave de SpaceX. Este fatal choque de 2 trenes captado en cámara ha dejado ya 47 muertos y 57 hospitalizados. Se trata de la peor catástrofe ferroviaria de la historia de Grecia. La cercana ciudad de Larisa sigue conmocionada. Fuera de la estación de tren de la ciudad, la fecha de la tragedia está escrita en el pavimento en memoria de los que murieron. La mayoría eran estudiantes universitarios. Στη θέση τους μπορούσαμε να είμαστε κάλλιστα κι εμείς, καθώς οι περισσότεροι φοιτητές καταγόμαστε από τη Βόρεια Ελλάδα και χρησιμοποιούμε αυτό το τρένο και αυτό το δρομολόγιο συχνά, είτε για κοντινές είτε για μακρινές αποστάσεις. Και απλά από τύχη δεν βρισκόμαστε στη θέση τους. Muchos están indignados por los errores y omisiones de las autoridades que condujeron a la tragedia. Αυτό που έγινε σήμερα δεν ήταν τυχαίο. Εμείς όλα τα χρόνια, 250 άτομα που ερχόμαστε με αυτή τη γραμμή, έχουμε άπειρες περιπτώσεις που ή καθυστερήσεις ή προβλήματα με τις γραμμές ή μονοδρομήσεις. Το ότι έγινε το ατύχημα έγινε γιατί η μονοδρόμηση δεν ήταν πρώτη φορά. Δηλαδή ότι έγινε κάτι σήμερα πρώτη φορά και τέλος. La tensión se siente en el aire del Hospital General de Larisa, donde los familiares se reúnen para identificar los cuerpos de sus seres queridos. Voluntarios de la Cruz Roja han ofrecido su apoyo. Οι περισσότεροι έχουν ελπίδες ακόμα. Γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Σε γονιούς που ψάχνουν τα παιδιά τους, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, δεν είναι η θέση μου να τους πω κάτι. Μόνο παρηγοριά. Έτσι, μια καλή κουβέντα, ένα άγγιγμα στο νόμο, μια πορτοκαλάδα, αυτό. Συγγενείς των θυμάτων από πολλές περιοχές της χώρας έχουν φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας. Εδώ καλούνται να δώσουν δείγμα DNA, αφού μόνο έτσι μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των σωρών. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό τους. Από την Λάρισα για το Euronews, Απόστολος Τάικος. Mientras crece la indignación por la peor catástrofe ferroviaria de Grecia, varios centenares de estudiantes activistas se manifestaron ante la sede de la compañía Hellenic Train. Lo que comenzó de forma pacífica se convirtió en un enfrentamiento entre la policía antidisturbios y los manifestantes que lanzaban piedras. En el tren de pasajeros que chocó con un tren de mercancías viajaban 350 pasajeros, muchos de ellos estudiantes que regresaban de las celebraciones de carnaval. Previamente se celebró una vigilia para recordar a los muertos y heridos.
Al menos 4 personas han muerto y varias se encuentran desaparecidas tras un bombardeo ruso contra un edificio de viviendas en Zaporilla. Los equipos de rescate lograron sacar de entre los escombros a unas 20 personas y la búsqueda de más supervivientes continúa durante toda la jornada del jueves. Funcionarios militares de esta ciudad ucraniana sospechan que el bloque de apartamentos había sido alcanzado por un misil S-300. Desde el inicio de la guerra, Rusia ha lanzado múltiples ataques con misiles y artillería contra objetivos civiles, incluidas viviendas residenciales. Ucrania afirma haber destruido al menos 130 tanques y vehículos blindados de Rusia durante una batalla en la ciudad de Vuhledar, en el sur del país. Estas imágenes publicadas por las fuerzas ucranianas muestran la destrucción de tanques rusos. Para Kiev, esta batalla, que tuvo lugar hace 3 semanas, representa un duro revés para Moscú. Ni las imágenes ni las afirmaciones del gobierno de Ucrania han sido verificadas de forma independiente. Por otro lado, lo que sí está a la vista de todos es la gran destrucción que han dejado los bombardeos rusos en la zona sur del país. En Bakhmut, las tropas ucranianas siguen defendiendo la ciudad pese a la estrategia de las fuerzas rusas de sitiar y bloquear los accesos de la ciudad. Rusia está decidida a tomar Bakhmut, sin embargo se trata más de una conquista política que de un objetivo militar. Бахмут – это тяжелое место, тяжелая такая территория, за которой доводится вести бои. Слишком большое скопление пехоты противника. У них стоит цель, y они кидают сюда все ресурсы. El presidente Volodymyr Zelensky y sus asesores han asegurado que el ejército ucraniano puede retirar sus fuerzas de Bakhmut si es necesario, alegando que su gobierno no va a sacrificar soldados por nada. Mientras la guerra continúa, los civiles de Chasiv Yar, ciudad situada a menos de 10 kilómetros de Bakhmut, se adaptan a la vida bajo la amenaza de los bombardeos. Sin calefacción, también intentan reparar lo que ha quedado dañado o destruido y seguir adelante. Un minuto de silencio en honor de las víctimas del terremoto en Siria y Turquía fue un raro momento de unidad en la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G20 en Nueva Delhi. El ministro ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que no habrá una declaración conjunta de la cumbre de la postura de Rusia sobre la guerra en Ucrania, negando su ilegalidad y sin escuchar los llamamientos a la paz. Lavrov se reunió con su homólogo chino, Qin Gang. Sobre la mesa se encuentran la ayuda militar solicitada por Rusia y que China se resiste a proporcionar, y el plan de paz hecho público por Pekín hace unos días y que Moscú consideró prematuro. Su homólogo estadounidense, Antony Blinken, ya ha declarado que no estaba prevista ninguna reunión con ellos. Tras una gira por varios países de Asia Central, se reunió en Delhi con el jefe de la diplomacia brasileña. Ha sido un frenesí de reuniones que contrasta con la pausada reflexión del primer ministro de la India. Financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed. Narendra Modi hizo un llamamiento a la unidad para hacer frente a los numerosos retos que afronta el planeta. El líder indio quería dedicar la cumbre a temas como el desarrollo de los países más pobres o el cambio climático, pero la guerra en Ucrania domina los debates. Los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica encuentran en Irán uranio altamente enriquecido a un 83,7%, con un grado de pureza cercano al necesario para poder fabricar armas nucleares. El jefe del Departamento de Energía Atómica de Irán asegura que se trata de una fluctuación no intencionada. نمونه برداری از کنار یک شیر به اصطلاح توی پروسه بوده. خب یک ذره‌ای که در حقیقت پارتیکلی که با میکروسکوپ هم دیده نمیشه. مهم حجم موادیه که میره و بعد پس از تولید ذخیره میشه. موادی رو که از پروسه خارج شده بود قنای اون رو مشاهده کردن، دیدن که هیچی از 60% متجاوز نیست.
El material hallado en la planta subterránea de Fordo, al sur de Teherán, supera los 87 kilos. La Agencia Nuclear de la ONU trata de esclarecer este asunto y ha denunciado además que la desconexión de decenas de cámaras de vigilancia dificultan su labor de control. Irán abre una investigación para tratar de esclarecer el origen de la oleada de intoxicaciones por gas en una treintena de colegios femeninos del país. Este miércoles se registraban una docena de nuevos casos, la mayoría de ellos en Ardevil. Cientos de niñas se han visto ya afectadas y muchas de ellas han tenido que ser hospitalizadas. Las niñas afectadas sufren dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas y mareos. Las inspecciones realizadas hasta el momento no han servido para aclarar el origen de estos sucesos. Algunos creen que ataques deliberados que comenzaron el pasado mes de noviembre. Las autoridades políticas, mientras tanto, se muestran dubitativas. Mahid Miramadi, viceministro de Interior, afirmaba en televisión que más del 99% de los casos o bien se debían al estrés, o bien eran solo rumores, o bien simple guerra psicológica de los medios de comunicación hostiles, con el objetivo de alejar a las niñas de las escuelas. El descontento de la población, mientras tanto, va en aumento, justo cuando en el país comenzaban a enfriarse las protestas antigubernamentales de los últimos meses. Malestar en China después de que el FBI haya resucitado la teoría de que la pandemia de coronavirus se originó en Wuhan, tras una fuga en su ya famoso laboratorio. Esta teoría fue descartada en su momento por científicos de la Organización Mundial de la Salud y también por otras agencias estadounidenses. Según Pekín, su resurgimiento en este momento es más que sospechoso. 中方坚决反对借溯源问题搞任何形式的政治操弄。情报部门搞科学问题，本身就是将溯源问题政治化。基于美国情报部门造假、欺骗的斑斑劣迹，他们得出的结论没有任何可信度可言。 El hombre que ha rescatado esta teoría es el propio director del FBI, Christopher Wray. Según Wray, la agencia jamás llegó a descartar esa posibilidad, hasta el punto que desde hace un tiempo consideran que es la correcta. Sí parece más que probado que la ciudad china de Wuhan fue en efecto el epicentro de la pandemia. El primer brote se localizó en un mercado de la ciudad, donde, como en muchos otros mercados de China y de Asia, se venden animales salvajes para consumo humano. Los conductores de 17 años podrían ser una realidad en la Unión Europea. Bruselas quiere remodelar el sistema para sacarse el carné de conducir. Para ello quiere rebajar la edad mínima a 17 años. Pero estos nuevos conductores contarían con un periodo de prueba de 2 años en los que habría tolerancia cero al alcohol y deberían ir siempre acompañados de otro conductor. We also want to update what drivers must do to obtain a license. We are proposing that driving tests focus more on risk factors and hazard perception. El objetivo es mejorar la seguridad vial. El año pasado murieron en la Unión Europea más de 20.000 personas en accidentes de tráfico. En el 40% de ellos está implicado un conductor menor de 30 años. Bruselas cree que el número de accidentes mortales debe reducirse a 0 para 2050. La Asociación de Clubes de Automóvil Europeos está a favor. For example, Austria practices multi-phase training for novice drivers. And as you can see in figures, more and more people are failing their driving license tests. So we would welcome that other member states adopt this multi-phase training from Austria into other different member states so that we can increase traffic safety for novice drivers, because novice drivers are the new drivers in the future. El paquete también pone el foco en cómo aumentar la cooperación europea para evitar que las infracciones de tráfico cometidas por conductores extranjeros queden impunes. Millones de ellas quedan sin cumplir ante la imposibilidad de identificar a los conductores o de hacer que se ejecuten. Además, Bruselas pide que se prohíba conducir en toda la Unión Europea a aquellos que pongan en peligro a otras personas en las carreteras, por ejemplo, si superan los límites de velocidad en más de 50 km/h. If somebody drives so dangerously that an EU member state deems it appropriate to remove their driving license, that person should not be allowed to drive in any other EU country. La Comisión Europea quiere introducir un permiso de conducción digital común para el bloque. Pero para hacer todo esto realidad, primero tiene que ponerse de acuerdo con los países y con el Parlamento Europeo.
Se esperan meses de dura sequía en Europa y ya varios países comienzan a tomar cartas en el asunto. En España, la región de Cataluña impondrá restricciones de agua a casi 6 millones de personas debido a una sequía que se ha extendido por más de 2 años. Las restricciones afectarán a 224 localidades, entre ellas Barcelona y Girona. Los jardines privados y los espacios públicos dejarán de regarse y las actividades agrícolas tendrán que reducir su consumo de agua en un 40%. España no es la única que tiene que hacer frente a la sequía. Italia, Francia y otros países de Europa Occidental se enfrentan a un segundo año de escasez de lluvia y nieve. La ministra francesa de Medio Ambiente advierte de que si no se toman medidas, Francia sufrirá una crisis del agua. Je pense évidemment à l'utilisation des eaux grises, la réutilisation des eaux usées traitées, qui sont trop faibles dans notre pays par rapport à nos pays voisins. On est vraiment en retard. Aussi, c'est d'avoir en fait un plan d'ensemble pour justement faire en sorte qu'on ait des canalisations qui soient aussi remis à niveau, parce qu'on a beaucoup de fuites dans notre pays, entre environ 30% de fuites dans notre pays, et avec des territoires qui peuvent connaître des fuites jusqu'à 70%. Francia, Alemania e Italia se apresuran a elaborar planes hidrológicos con carácter de urgencia. La policía arresta a Greta Thunberg en Oslo. La activista climática se encontraba este miércoles a la entrada del Ministerio de Economía noruego junto a otros colegas. El motivo de la protesta era un parque eólico que sigue operativo a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado año que concluye que su construcción violó los derechos de los indígenas Sami, que llevan siglos utilizando esas tierras para que pasten sus renos. El ministro de Energía noruego se ha visto obligado a cancelar su viaje previsto a Reino Unido por el suceso. Los adolescentes que se unan a TikTok estarán limitados a 1 hora de uso al día. La empresa ha anunciado que se activarán nuevas restricciones de tiempo de pantalla por defecto para todas las cuentas que pertenezcan a menores de 18 años. Después de la primera hora de uso al día, la aplicación les avisará de que se ha acabado el tiempo para que sea más fácil desconectarse. Pero el alivio de los padres puede durar poco. La configuración puede cambiarse manualmente. Una nave de SpaceX ha lanzado con éxito una misión a la Estación Espacial Internacional tras un retraso de varios días. El cohete Falcon despegó del Centro Espacial Kennedy con 4 astronautas a bordo. Se dirigen a una misión de 6 meses a bordo de la estación espacial y sustituirán a otro equipo multinacional que lleva en la estación orbital desde octubre. La tripulación saliente incluye a un astronauta de los Emiratos Árabes Unidos, la primera persona del mundo árabe que participa en una misión espacial de larga duración. El francés Florian Zeller es uno de los pocos directores de cine europeos que ha tenido éxito tras llegar a Hollywood. Ganador de un Oscar por El padre con Anthony Hopkins, regresa a las pantallas con El hijo, la historia de un padre interpretado por Hugh Jackman, desamparado ante la depresión de su hijo adolescente. Nos hemos reunido con el realizador con motivo del lanzamiento de su película en Europa. Ce sont 2 films de Fazer, mon premier film, et de Son, qui sont davantage anglais qu'américains. Ils sont européens de ce point de vue-là. Et j'ai envisagé de faire ce film en français, mais soudain, l'intuition a été plus grande, ou plutôt le désir de ne pas faire un film, disons de ne pas raconter une histoire française ou une histoire anglaise, ou une histoire américaine d'ailleurs, mais d'embrasser quelque chose de plus universel, parce que ce dont il est question arrive et peut arriver malheureusement dans toutes les familles, et c'est de ça vraiment dont je voulais parler. Fue el propio Jackman quien insistió ante Zeller para conseguir el papel, porque esta historia le afecta personalmente. La salud mental, la impotencia de los seres queridos, su sentido de culpabilidad y la dificultad para poder ayudar de alguna manera están en el centro de la trama. Give these big speeches about life and then you abandon us. I have the right to reinvent my life. Je ne voulais pas être trop spécifique et expliquer ou justifier et donc résoudre le mal de vivre de cet adolescent, et je voulais qu'on soit nous-mêmes spectateurs à égalité de sensations et de cécité parfois
que le personnage principal du père, qui a toutes les meilleures intentions du monde, qui est un père aimant, attentif, et qui pourtant fait l'expérience de l'impuissance, qui à mon avis est une expérience que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire ce moment où on ne sait plus quoi faire pour aider quelqu'un que pourtant on aime de tout son cœur. Anthony Hopkins hace una aparición en una de las escenas en la que Hugh Jackman no es solamente un padre, sino también un hijo. El filme está siendo estrenado estos días en todo el continente. Hasta aquí las noticias que destacamos este jueves. Ya saben que suyos son los comentarios y que pueden seguir informándose a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán cómo la policía de Israel dispersa una multitudinaria protesta contra la reforma legal. Gracias por seguirnos y feliz jueves. ימין של המדינה.